¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Vicente Casa. Vamos a hablar de temas vinculados con la justicia. Referentes de justicia legítima vuelven sobre la posibilidad de impulsar una reforma de la Constitución si eventualmente gana el candidato del kirchnerismo. Vamos a hablar sobre la situación en la provincia también, los temas que tienen que ver con los juicios políticos que se han promovido en las últimas horas contra el fiscal general, contra el Tribunal de Cuentas. Vamos hacia una tendencia peligrosa, me parece a mí, de alteración del Estado de Derecho. Es una pregunta que le quiero hacer al doctor Casas, a ver cómo lo está viendo él. En un minuto nada más. A casi 4 años de la gestión del señor Morales, me parece a mí que no ha logrado consolidar un espacio de diálogo para el diseño de acuerdos, que es indispensable en este momento. Me parece a mí que si el gobernador cree que puede pilotear solo la crisis, se equivoca. Hay una falta de equilibrios entre la demanda de la calle y la capacidad del sistema político para reaccionar precisamente frente a esas mismas demandas. Y a esta altura podemos decir que no hay una visión de provincia consensuada. Es imposible pensar en superar la crisis dejando atrás la posibilidad de los consensos. Y es por eso que cuesta el diseño de un Estado eficaz al servicio de la gente. Creo que el gobernador, en vez de abrirse y demostrar una gestión más elástica, ha producido un viraje dramático radicalizando su figura. Esto viene pasando desde hace ya algún tiempo. En su entorno creen que mostrándose duro va a recuperar el control de la crisis. Pero créame que con este giro radicalizado en su estilo de gestión no se logra gobernabilidad, ni tampoco se contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad y la consolidación del Estado de Derecho, todo lo contrario. De manera tal que me parece a mí que el único camino que tiene Morales para salir ileso de la crisis es crear gobernabilidad. Y a propósito tengo una anécdota, si usted quiere, que nos sirve para pensar estas cosas. El exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó en un informe sobre desarrollo humano que la gobernabilidad es tal vez el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. De manera que, volviendo a los temas de la provincia, Morales no podrá monitorear semejante cuadro de situación. Cuando digo semejante cuadro de situación, me refiero al cóctel deuda más pobreza, que es el cóctel más temido, si no lo hace en un contexto de gobernabilidad. El gobernador tiene que convocar, pero el punto es que Morales no cree en la participación, porque él interpreta que esto significa compartir el poder. Ahí está el error. Y creo yo que es imperioso, a esta altura de los hechos y de los acontecimientos, acortar la brecha entre representantes y representados. ¿Se da cuenta? Por ahora Morales prefiere mantener, a mi humilde entender, la distancia entre la corporación política y los intereses de los jujeños. En un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Casas. Gracias, director, muy amable. El doctor Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenos días. Bien, creo que bien. Bueno. Bien.
Vamos a empezar de arriba hacia abajo, en el sentido de que vamos a hablar de los temas nacionales y después les voy a hacer un par de preguntas sobre cómo está viendo la situación aquí. Hace algunas horas la titular de Justicia Legítima, la fiscal Camaño, hizo referencia a la necesidad de ir hacia una reforma de la Constitución si eventualmente gana el candidato del kirchnerismo. ¿Cómo lo ve usted? Con preocupación porque no nos dice qué se va a reformar. Es decir, nos dice una parte de lo que ella piensa, que más bien es una parte de proselitismo político, sería. ¿Para qué se reforma la Constitución? Se la reforma para llevar más bien común a la gente, no para llevar la suma del poder hacia un presidente o hacia una persona. Entonces, cuando la titular de Justicia Legítima dice, realiza esta afirmación, a mí me da un poco de temor, porque ¿qué conlleva eso? Ya sabemos porque lo ha dicho en varias oportunidades, una justicia democrática. La justicia democrática es la que nace de la Constitución. La justicia democrática es la que aplica la ley. La justicia democrática es fundamentalmente la que establece la igualdad ante la ley para todos. Esa es la justicia, la única justicia que me han enseñado a mí en las aulas de la universidad. Entonces, cuando la titular, cuando la señora Camaño dice, realiza esta afirmación, y tenemos que preocuparnos, pareciera que le va a ser fácil reformar la Constitución. A la luz de muchas experiencias políticas, reformas de la Constitución han nacido de un pacto político, en donde tienen que estar de acuerdo la mayoría de los partidos políticos argentinos. Recordemos la del 94. Sí, claro. Si no era el Pacto de Olivos, no hubiera salido la reforma de la Constitución. Pareciera que, que ya piensan que van a tener la suma del poder, y eso no sería bueno para la democracia y la República. Ahora hay un problema ahí. El candidato Fernández ha dicho que no hay motivo por el cual impulsa una reforma de la Constitución. Sí, esas afirmaciones... ¿Está en un problema Fernández ahí o no? Esas afirmaciones dadas por Fernández nos ponen en una situación de dramatismo político. Porque entonces, ¿qué quiere decir la doctora Camaño cuando expresa que se va a reformar la Constitución? Y el candidato a presidente, que va a ser la máxima autoridad política de la nación, dice que no. Para mí, lo que vulgarmente se dice, un grupo de personas le estarían marcando la cancha al candidato a presidente Alberto Fernández, lo que tampoco es bueno, porque entonces ¿quién va a gobernar? ¿A quién va a elegir el pueblo? ¿A estos que están marcando la cancha o al que está de candidato a presidente? Esa es una situación dramática. Y además, lo que conversamos fuera de cámara, las declaraciones del escritor y periodista Martín Caparrós, quien ha dicho, Alberto está haciendo todo para desprenderse de Cristina. Sí, las he leído. ¿Esto es peligroso o pues, si es así ya empezamos? Las he leído. ¿Es posible desprenderse de Cristina? ¿Cómo lo ve usted? He leído lo que dijo Caparrós en España después de la visita de Alberto Fernández. Políticamente va a ser difícil desprender de una figura política tan fuerte, tan impactante como es la señora Cristina. Va a ser difícil, salvo que ella tenga el acuerdo o esté en acuerdo con ello. En la historia política argentina estuvo la situación de cuando Cámpora, el presidente Héctor José Cámpora, fue elegido en 1973 y vino a la presidencia de la Nación y estuvo 2 meses y medio o 2 meses y ya estaba Perón en la Argentina y no pudo seguir con el país. Entonces renunció él y el vicepresidente, que era el doctor Vicente Solano Lima, y se llamó elecciones para que sea Perón-Perón la fórmula. Es decir, está el antecedente de eso. Por allí también he leído, está bien lo de Caparrós. No dejo de creerlo, pero lo ha dicho y también lo intelectualizo como posibilidad. También por allí se ha dicho en algún eslogan de campaña hace unas semanas atrás, Alberto al gobierno, Cristina al poder. Bueno, sería un poquito de esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que el candidato a presidente, Alberto Fernández, insista de nuevo. ¿Qué va a pasar con la expropiación de tierras? ¿Qué va a pasar con la toma de shopping? ¿Qué va a pasar con la reforma de la Constitución? ¿Qué va a pasar con la autollamada justicia legítima? Porque insisto que la única justicia es la de la Constitución y que trabaja todos los días para hacer realidad ese principio republicano de la igualdad ante la ley. En rigor, de verdad, Cristina tiene los votos, las bancas en ambas cámaras
y el poder territorial. Es decir, no es menor la construcción de poder que está construyendo o que está consolidando, ¿no? No, tiene mucho, sí. Tiene mucho. Es una dirigente política muy respetable, elegida por el pueblo, inteligente. Yo alguna vez dije que los líderes políticos que se destacan por la inteligencia deberían aplicarla al bien común. Entonces sí, este país sería un país floreciente. No, tiene mucho caudal. Lo único que tiene es problemas con la justicia. Sí, ¿no? sí, y parece que algunos problemas internos, porque ella ha sido, el otro día creo haber escuchado que con la tentativa de toma de tierras en Mendoza, ella parece que desactivó el accionar ese. Bueno, está bien, si lo hizo, si desactivó, está bien. Doctor, frente a este debate, reforma o no de la Constitución, la gente, el jujeño de a pie, el argentino de a pie, ¿está pendiente de estos debates o no? No. Al jujeño de a pie le interesa cómo se va a solucionar la falta de trabajo, la pobreza, el hambre. Mira, han dictado una ley nacional, ayer o antes de ayer la aprobó el Senado, en emergencia alimentaria. Está bien, yo la aplaudo, pero no es suficiente. Tiene que haber medidas de gobierno que también pueden nacer en el Congreso con la misma velocidad con que se aprobó esta ley, para que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de la gente. No eso, con ese criterio la semana que viene, ¿por qué no aprueban un proyecto de ley que dice que no va a haber más inflación? Esto no se hace tan fácil. De la pobreza se sale de a uno y el gobierno tiene que crear las condiciones para que así sea. Y varios gobiernos han creado las condiciones para que eso no sea. No solamente el actual gobierno, sino gobiernos anteriores también. Doctor, ¿cómo está viendo usted todo este episodio vinculado a pedidos de juicio político, a miembros del Tribunal de Cuentas, al fiscal general? ¿Usted lo ve con preocupación esto? Sí. Pueden tener razón los hechos que se denuncian. No he leído las denuncias que se han formulado. Pueden tener razón en concreto, objetivamente, los hechos que se denuncian, lo que me permite decir que no voy a emitir voto para decir que prospere o no prospere, no lo sé. Pero en primer lugar me llama la atención la oportunidad en la que se lo hace. Esas denuncias se refieren a hechos que han ocurrido hace varios años, que han ocurrido en el gobierno anterior en la provincia, pero que recién vino algún enviado de la Luna o de Marte y nos desayunó que esto pasó entonces. ¿Por qué no se denunció allí? Estamos en un gobierno constitucional y el anterior también fue un gobierno, aunque sea formalmente constitucional. ¿Por qué no se denunció en los primeros días de la gestión del nuevo gobierno? Entonces allí hay una primera preocupación que apunto. Una segunda preocupación es que está dirigido hacia organismos de contralor, como es el fiscal del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la provincia. Pero hay otros organismos de contralor que debieron haber intervenido en esto y no están allí. ¿Cuáles? Por ejemplo, Fiscalía de Estado, cuando tomó razón de la legalidad de los actos e instrumentos que legalmente favorecían esos pagos, por ejemplo. En tercer lugar, limitado solamente a estos funcionarios cuando hay otros funcionarios que pueden haber intervenido en estos actos. Es por la construcción de obras que se hicieron o no se hicieron, o se hicieron mal, o se hicieron incompletas. No lo sé, eso estará en la denuncia. Pero los pagos se hacen conforme avance de la obra. Y esos avances de la obra lo va a certificar el municipio respectivo, de modo tal que los desembolsos mensuales hay una firma municipal allí. Y los finales de obra los da la municipalidad. Si no, la obra no tiene algunos servicios públicos. Si no le lleva el final de obra, no le dan algunos servicios públicos. Bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Lo vamos a dejar afuera? Me preocupa las tres razones que le estoy dando, que estoy mencionando en este momento. Me preocupa porque no hace a la igualdad ante la ley. Y entonces quiere decir que vamos a perseguir a estas personas, estos funcionarios, más allá de que debieron haber sido investigados tal vez hace varios años,
o no, eso lo determinará la justicia. Ahora, todo esto se cierra con un corolario que tiene que ensamblar de dos maneras. Jurídicamente las denuncias pueden tener razón. No dejo de destacar la desprolijidad de cómo se hicieron, porque... Usted que tiene memoria, hace años, usted es un hombre del derecho, ¿tiene usted idea de algún antecedente similar o parecido? ¿Hay jurisprudencia sobre la metodología, la forma en que se presentaron las denuncias o no? Que usted recuerde, ¿no? De esta forma, Sí. yo no recuerdo nunca haberla presentado. Yo no recuerdo nunca que se haya realizado. Es decir, el apresuramiento que lleva de la mano al sorprender a la Cámara para tratar esto que justo pasaban dos ciudadanas, está perfecto. Y que hay que tratarlo ya. Hay un apresuramiento en perseguir funcionarios, me parece, en ese proceder. Y que la Cámara, no sé, la trata y le da entrada y llaman, y la llaman para un día y va el día anterior a la mañana y era la tarde. Todo esto lleva a sorpresas que más bien van a aparecer en algún momento como emboscadas constitucionales que se trazan. Emboscadas constitucionales Que se trazan. Debería ser más genuino, más transparente. A ver si cualquiera de nosotros va por la legislatura y deja una denuncia, a ver si la tratan con la premura con que se trató esto. Ya estoy convencido que no. Y no tiene que ser tratada con esta premura. Porque en el derecho el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Entonces deberían haberla estudiado primero en comisión, antes de darle tratamiento o estado parlamentario. Eso me preocupa mucho. Y decía con esto también me parece que es importante. Para que un juicio político prospere se necesita de dos situaciones de mucha importancia. La primera, que los fundamentos que se realizan o que se han dado o han vertido para la promoción del juicio político, los fundamentos que están en esas denuncias, que no he tenido oportunidad de leerlas, pero escuché por radio más o menos de qué se trata, sean sólidos, sean fuertes, sean convincentes. Y lo segundo, que haya la voluntad política de hacerlo. La voluntad política, ¿qué significa? Que los miembros de la legislatura apoyen la destitución. Primero, darle trámite. Creo que ya creo haber leído la semana pasada que ya habría la comisión acusadora formada. Creo que así está. Sí. Ya habría una decisión política. Sí. Si no se consiguen esos dos elementos fundamentales para la promoción del juicio político, para que llegue a la destitución de los funcionarios públicos, es muy difícil que prospere. Veremos, el tiempo dirá en esto. Doctor, el otro tema que ha sido muy criticado, que ha generado polémica, es la creación de la cuenta única que ha propuesto el gobernador de la provincia, donde hay muchas especulaciones de los por qué. Ahora, ¿esto no es una alteración del Estado de Derecho? Sí. ¿Una intromisión del Ejecutivo en los otros poderes independientes del Estado? Sí, y yo, bueno, aprovecho para invitar a la prensa a que controlen esa cuenta única. Porque yo tengo miedo que en la cuenta única esa haya aprobados y aplazados. Esa cuenta se paga por decisión de una sola persona. Bueno, ustedes sí, ustedes no. Ese es mi temor hoy, ¿no es cierto? Entonces, es como decir la cuenta única entre el plan alimentario que se ha dictado por la ley del Congreso de la Nación, también significará que las partidas presupuestarias sin uso se apliquen al plan que se ha sancionado por ley del Congreso Nacional estos días. Pero hay que controlarlo, porque entonces van a venir a lo mejor algunas personas que están privilegiadas, todas son iguales en el crédito a cobrar, todas son iguales. Pero el poder político, ahí está la respuesta a la pregunta que me hace, puede establecer desigualdades en establecer a estos les pago y a estos no. Y mayor sería mi desazón o mi desconsuelo si en esos elegidos para pagar primero están los allegados al poder. Esto lo digo como idea, contestando la pregunta que hace. Ahora, sí. ¿usted admite que hay intromisión en la independencia de los poderes? Sí, sí lo hay. Si Yo entiendo que sí. Si meten la mano en el presupuesto de la legislatura,
se están entrometiendo en un poder independiente Claro. y además lo están desfinanciando. Claro, y lo mismo podría pasar si lo hacen con el Poder Judicial. Claro, correcto. ¿No es cierto? Sí. Pero más que los dineros, el tema está en la intromisión política, que debería aclararse más el tema de las denuncias que se han realizado a los funcionarios públicos estos que mencionábamos recién. Porque también hay otro hecho que ha llamado la atención y me han preguntado por ahí, Sí. que es el tema de que un ayudante fiscal pide a un programa televisivo los nombres de una Sí, persona. sí. Bueno, eso también resultaría grave a no ser que se aclare lo suficientemente bien. Si un ayudante fiscal pide eso es porque hay un proceso penal. ¿Cómo va a haber un proceso penal frente a un programa de televisión? Es como que a la salida de este canal, dentro de un rato, me esté esperando la policía y me lleve preso. Pero es gravísimo. Entonces quiere decir que la libertad de expresión no sirve. Ahí habría una intromisión del poder político. Hoy escuché declaraciones. El gobernador ha repudiado esto. Hoy leí Ahora, esa declaración, pero y el digo, ministro también. está Pero bien. debió haberlo hecho con más presteza. Debió haber sido con más presteza esas declaraciones en contra de esa actitud. Ahora, ¿esto es pasible de alguna sanción? Yo entiendo que sí. Esto tendrá que ser investigado. En primer lugar, yo escuché el comentario, creo que de Luis Cáceres, de aquí, que días pasados mencionaba. A ver en qué proceso penal se realiza esto, porque lo está haciendo un ayudante fiscal penal. ¿En qué proceso penal se hace? ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa por la que se investiga eso? ¿Que se está queriendo frenar esto? Poder político, bueno, que se termine, que se aclare si no hay intromisión del poder político. ¿Cómo actúa el ayudante del fiscal? ¿Solo o alentado por alguien? Ahí va a surgir clara la respuesta a lo que yo estoy diciendo y lo que usted me está Ahora, preguntando. toda esta sumatoria de episodios, doctor, se lo puede interpretar políticamente, ¿no? Es decir, el gobernador no está controlando la crisis y como consecuencia de ello está incursionando en algunos procedimientos que son peligrosos para el sistema, ¿o no? La democracia y la república supone límites. Límites, entre otros, al ejercicio del poder. Tiene que ejercerse el poder cuando la ley y la realidad lo dice que se tiene que ejercer. Por ejemplo, si se están cobrando más comisiones bancarias de las debidas, tiene que ejercerse el poder. Por ejemplo, si alguna persona o alguna institución está realizando en la provincia de Jujuy, en el ámbito de la provincia, actos que no corresponden o reñidos, tiene que ser frenado por el poder político. Si no, están realizando una cuestión que yo llamaría de desnaturalización de la vida democrática. Y es gravísimo, es gravísimo. No nos olvidemos, la democracia y la república sirven para poner límites. Yo creo que lo dije aquí en esta mesa, surge de la Constitución, surge de la filosofía jurídica. Para evitar los abusos del poder es preciso que el poder detenga al poder. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino. Apliquemos eso, no tenemos otro camino. Aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Doctor, gracias como siempre. Gracias a usted. Ha sido un gusto. Okay. El doctor Vicente Casas con nosotros. Nos encontramos el lunes. Chao.